Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Gracias, Señor, por darnos esta gran oportunidad de estar ante tu presencia. Hemos venido de varios lugares para congregarnos en este lugar en tu nombre. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos eleve hasta el trono de tu divina gracia y tus santos ángeles se unan a nuestras alabanzas. Te invitamos, Señor, como especial a este culto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. La iglesia de Chimalhuacán les da una cordial bienvenida a cada uno de ustedes y en especial a las visitas que nos visitan en este lugar. Para poder continuar con el programa, los invito a que busquen en sus signarios el número 70. Vamos a seguir alabando y exaltando el nombre de Dios. En cuanto escuchen la música, nos ponemos de pie y podemos alabar el nombre de Dios. Vamos a abrir en nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 5. Le voy a dar lectura y ustedes me siguen con su vista. Dice la palabra de nuestro Dios. Juan capítulo 4, versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Con este hermoso versículo vamos a orar. Amoroso Padre que mora en las alturas de los cielos, estamos, Señor, de rodillas, tus hijos, ante tu santa presencia, rogándote, Padre, que tu Espíritu Santo se deje sentir en este lugar y en nuestros corazones. Le pido, Padre, que bendiga a cada hijo suyo en esta hora, aquellos
que quizá por primera vez pisan este lugar, por primera vez escuchan estos temas tan maravillosos. Le pido, Padre, que se vayan con un mensaje en sus vidas, en sus corazones, pero no nada más hoy, Padre, sino que ellos puedan entregar su vida a usted, Padre, que puedan vivir una vida cristiana. Sabemos que su camino no es fácil, hay pruebas, hay luchas. Sabemos que si nos aferramos a usted, Padre Santo, tendremos la victoria. Le ruego, Padre, que pueda seguir acompañándonos. Bendiga al pastor especialmente, Señor, en esta hora. Pastor Nelson, que va a exponer su palabra. Le ruego que usted lo utilice como un instrumento suyo. Y todo lo, Padre, lo que vaya a hablar él pueda ser inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Y no nada más aquí, Señor, sino en todos los lugares donde están viendo, Señor, por medio de los medios de comunicación, y puedan ser de gran bendición. Amén. Gracias le damos en esta hora. Acompáñenos, bendito Padre, quédese con nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, ha llegado la hora de que preparemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Voy a invitarlos a que podamos entonar el canto 487 de los diezmos y de las ofrendas. Vamos a pedir también por un hermano que pueda pasar a recoger los diezmos y las ofrendas. Los invito a que nos postremos de rodillas para dar gracias a Dios por estos diezmos. Santo, santo, santo. Amén. Es tu sagrado nombre, Señor Jesucristo. Amén. Señor, tu pueblo está en este momento postrado de rodillas ante el polvo de la tierra, dando gracias, Señor, por todas las bendiciones que le has dado, Señor. Señor, recibe estos diezmos y estas ofrendas, Señor,
y que sean utilizados para esparcir tu palabra, Señor. Bendice también, si es tu voluntad, lo que haya quedado en nuestros bolsillos y que nos pueda alcanzar esa bendición que tú nos has prometido al serte fieles, al dar tu diezmo, Señor. Pedimos por todas las personas, por de nuestras visitas y hermanos que están en este momento, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre sagrado de tu Hijo Cristo Jesús, que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios. Vamos a entonar el himno 158, perdón. Himno 158. Sentarse. Hermanos, pueden sentarse. Ha llegado el momento del tema de esta mañana, mediodía. Esperamos y estemos en reverencia y damos el tiempo al pastor en esta hora. Sí, aunque no voy a usar la pantalla. Feliz sábado. ¿Podemos quitar la pantalla? No la vamos a utilizar. No. Feliz sábado a todos. ¿Cómo se encuentran? Dios les bendiga y bienvenidos todos. Como hace un momento les saludamos y hermana Marilú, bienvenida también. Por fin la conozco porque siempre estaba en las redes y ahora pudo venir aquí. Pidió la dirección y llegó aquí a tiempo. Vamos a orar por nuestra hermanita también. Por su salud. Por su salud. Bueno, ella tiene un problema. Una araña fue, ¿verdad? Le picó una araña y tiene un problema en su rodilla, así que vamos a orar. También por el hermano Octavio, un testimonio muy hermoso que dio nuestro hermano. Y por todos los presentes que estamos aquí, ya entendí que el hermano Daniel trabaja curando el cáncer. Ahora sí, ¿verdad? Dios les bendiga. También nuestra amiga y hermana que está con nosotros.
y también nuestra hermana Tere y toda la familia bautista, licenciada también. Nos da mucho gusto verles y deseamos de todo corazón que el Señor se manifieste poderosamente. Amén. Y que a través del estudio podamos comprender que el Señor tiene mucho amor por su pueblo, por sus hijos, y que nuestra vida aquí en la tierra no es sino para poder reflejar el carácter de Dios, para poder representarlo a Él, para poder proclamar al mundo que está en tinieblas de que seguimos a un Dios de amor, a un Dios maravilloso. Y que la forma importante de llegar a Él es a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas son básicas y son las más importantes en nuestra vida. Hermana Irma, bienvenida también. No sabemos cómo va la obra por allá, pero sabemos que está avanzando. Dios les bendiga. Me da mucho gusto verles después de algunos años y esperamos vernos pronto otra vez si el Señor lo permite. Así que vamos a estudiar la palabra del Señor y vamos a abrir nuestras Biblias. Les invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo número 4. Saludamos a nuestros hermanos de República Dominicana que están conectados, de Colombia también, Estados Unidos. Y si quieren compartir y preguntar, hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a estudiarla. Este no es un sermón, es un estudio de la palabra del Señor, donde el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos revela a todos algo importante para poder conducir nuestras vidas. El Evangelio de Juan, el capítulo número 4. Voy a leer hasta el verso número 9 y vamos a compartir algunas cosas interesantes que encontramos. Dice la palabra del Señor en el verso número 1 de Juan 4, de manera que como Jesús entendió, ya lo tienen, perdón, ¿verdad? Amén. De manera que como Jesús entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba, más que los discípulos de Juan, aunque Jesús no bautizaba, dice el verso 2, sino sus discípulos, dejó a Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era menester pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a José su hijo. Y estaba allí, el verso 6, la fuente de Jacob, el pozo de Jacob. Pues Jesús, cansado del camino, se sentó a la fuente y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Y allí empieza una historia muy relevante, muy importante, uno de los incidentes que al Señor Jesucristo le tocó tener con personas solas. Hay algunos encuentros de Jesús en la Biblia que se encuentran de personas solas y a horas especiales. ¿Como quién? ¿Acuerdan ustedes? ¿Como quién? El joven rico, Nicodemo, ¿alguien más se acuerdan? Zaqueo, ¿quién más? El endemoniado. Ajá, muy bien. Hay algunos casos especiales donde no hay nadie y Jesús está solo. ¿Saben qué? El momento más importante de nuestra vida es cuando nos encontramos a solas con el Señor. Amén. Ese es el momento cuando el Señor puede entrar y nosotros abrir el corazón por medio del Espíritu Santo. Así que, queridos amigos y hermanos, busquemos al Señor a solas. Venimos aquí a la congregación a compartir, a estudiar, a crecer, a capacitarnos y también a testificar. Pero los momentos más importantes de nuestra vida es cuando estamos a solas con el Señor. Amén. Es cuando abrimos el corazón. Es más, muchos de los diálogos que se hacen cuando estamos a solas o la persona que está sola con el Señor,
Cuando hablamos con Él muchas veces ni siquiera expresamos con nuestros labios lo que le decimos. Hablamos directamente del corazón. Amén. Y esa es la oración secreta, la que el Señor toma en cuenta y que nadie escucha, ni el enemigo. Amén. Busquemos esos momentos con el Señor. Y ya saben una cosa, aunque no los busquemos, el Señor siempre va a buscarnos de manera especial. Y saben una cosa, el Señor va a tener éxito, porque los momentos de soledad, de tristeza, de abandono, de problemas, de enfermedad, de angustia, el Señor está con sus hijos. Amén. Así que la Biblia dice aquí que Él decidió, después de que dijeron lo que decían de Jesús, que Él bautizaba, pero bautizaban los discípulos, y le decían que bautizaba más que los discípulos de Juan, no era una competencia. Simplemente el reino de Dios se había acercado y obviamente Juan preparó el camino del Señor. Y dijo el reino de los cielos se ha acercado, pero cuando apareció el Señor Jesucristo predicó lo mismo, el reino de los cielos se ha acercado, y entonces dio el poder de lo alto, la virtud y el don del Espíritu Santo, y los discípulos bautizaban. Jesús no bautizaba, dice la Escritura. Y entonces Él decidió, dice la Escritura aquí, que dejando Judea se fue otra vez a Galilea. Y le era, ¿qué cosa? Dice el verso 4. Le era, ¿qué cosa? Menester. ¿Cómo dicen sus Biblias? La mía dice era menester. ¿Cómo dice la suya? Necesario. ¿Pasar por dónde? Por Samaria. O sea, no había otro camino. Tenían que pasar por allí, por Samaria. ¿Sí? Ahora, cuando la Biblia dice era menester, era necesario, estamos hablando de casi una orden, era importante. En otras palabras, había que ir. No podía evitar pasar por allí. Y la Escritura dice que vino, en el verso 5, a una ciudad de Samaria que se llamaba ¿cómo? Sicar. ¿Y qué significa sicar? ¿De dónde viene la palabra sicar? ¿Saben de dónde viene? De sicario. ¿Y qué era un sicario? ¿Se acuerdan ustedes? Era un matón, exactamente. Era un asesino a sueldo, como existen actualmente. Todavía están los sicarios y los periódicos hablan acerca de los sicarios. Pero en sí, la historia de Sicar nos habla acerca de una ciudad corrupta. No era una ciudad de buena reputación, no lo era. Necesario porque aunque no quisiera ni los discípulos ni nadie pasar por allí, había que pasar por ahí. Y especialmente el Señor Jesús en su plan y en su misión tenía en su agenda Sicar. Tenía en su agenda Samaria. Hay lugares a los cuales no queremos ir. No sé si ustedes sepan a qué lugar no quieren ir. Hay casas a las cuales quizás no deseamos ir. Pero el Señor sí sabe que tiene que ir. Porque Él vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Esa es la misión de Jesús. Y también nosotros tenemos una misión. Y tenemos que ir a donde el Espíritu Santo nos conduzca. Amén. Así que Sicar era una ciudad no tan buena, ni de buena reputación, pero el Señor tenía que ir ahí. Dentro de esa ciudad podemos entender lo que dice el verso 6. El verso 5, junto a la heredad de Jacob que dio a José su hijo, y estaba allí la fuente de Jacob, pues Jesús, cansado del camino, se sentó a la fuente y era la hora sexta, o sea, las 12 del día. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Y aquí empieza una historia muy interesante. Primero hablemos del pozo, el pozo de Jacob, que dio a su hijo José. El pozo era muy importante. El agua en aquel tiempo era reconocida como un don divino y como un agua de vida. ¿Por qué? Porque los lugares son desérticos y donde había agua era como si hubiera oro. Era como si hubiera oro, era muy valioso. Por eso había hasta guerras por los pozos en el pasado. Pero esa heredad fue muy importante. Y miren, Jesús estaba allí, 12 del día, mucho calor. Llega una mujer, no llevaba cántaro. Ahora, algo muy interesante. Si ustedes estudian un poquito acerca
de los pozos y el pozo de Jacob específicamente, descubrimos algo interesante. Isaac conoció a su esposa junto a un pozo. Jacob conoció a Raquel, ¿dónde? Junto a un pozo. Moisés hace un encuentro especial con Séfora, su esposa, ¿dónde? Junto al pozo. Entonces suceden cosas importantes en los pozos. Ahora que Jesús se acerca a una mujer, ¿qué cosa importante iba a suceder junto al pozo? En las historias anteriores entendemos algo muy importante. Los pozos fueron la provisión o el pretexto, diríamos, la oportunidad para hacer un compromiso matrimonial. ¿Qué compromiso iba a hacer Jesús junto al pozo? Jesús iba a hacer un compromiso y un pacto de las bodas del Cordero. Amén. Porque allí su iglesia, que estaba olvidada, perdida y que estaba fría, indiferente, aunque no sabía, ese día el Señor. Amén. Así que busquemos el pozo. Porque el Señor allí nos va a encontrar. ¿Dónde? Junto al pozo de Jacob, junto a las aguas. ¿Saben que junto a qué cosa? Junto a donde se suple la necesidad sedienta del alma, el Señor está allí para hacer un pacto con sus hijos, con su pueblo. Amén. Eso es maravilloso. Ahora, noten algo muy interesante. Esta mujer, ustedes ya conocen la historia, la mayoría, y si no la conocen, lean todo el capítulo y van a descubrir que no era una mujer de buena reputación. No era una mujer de buena reputación. La historia dice que las mujeres llegaban por agua temprano, muy de mañana, porque nadie iba a cargar agua ya cuando hubiera un sol radiante y fuerte y caluroso. Todas iban temprano. ¿Por qué esta mujer fue tarde? La mujer no era buena, tenía una mala reputación y era vista como un problema para la sociedad. ¿Sí? Era una mujer ramera. Interesante es de que si ella no iba temprano, es porque en ese tiempo iban todas las mujeres y entonces ¿saben qué pasaba? En lugar de ayudarla, inspirarla, ellas se hacían a un lado de esa mujer porque para ellos no era una mujer recomendable en su amistad. No era una mujer recomendable. Entonces, como a ella, dicen los eruditos, los especialistas, no era buena, no era bien vista si iba con el grupo de mujeres, entonces ella escogía otras horas donde no había gente para ir. Junto al pozo, y ahí estaba Jesús cansado del camino, dice la Biblia, y con sed porque hacía mucho calor. ¿A qué hora fue? 12 del día. 12 del día. Y algo muy importante, dice la Biblia aquí que Jesús, ¿qué hizo? Jesús le dice, dame de beber. Jesús aquí, para los judíos, era una equivocación, era una falta pedirle un favor a un samaritano. Y mucho más difícil era y complicado pedirle un favor a una mujer de mala reputación, samaritana y de mala reputación. O sea, fue un grave error. Ahora, hay algo curioso aquí. ¿Los discípulos dónde estaban? No estaban. Porque si hubiesen estado los discípulos allí, hubieran dañado el plan de salvación que Jesús tenía no solamente para esa mujer, sino para toda la nación, para los samaritanos. Hubieran echado a perder los discípulos. Ya una ocasión los discípulos, en el libro de Lucas menciona el capítulo número 9 y 10, ¿saben qué dice ahí? Cuando Jesús iba pasando por allí, hubo una ciudad de Samaria, no lo quisieron recibir. ¿Y saben qué dijeron los discípulos? Que si quieren ellos podían pedir que cayera fuego del cielo. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Yo vine a salvar las almas, dijo él, no a perderlas. Pero muchas veces, como cristianos, no entendemos cómo el cielo trabaja. No entendemos el plan de salvación y redención. Y es posible que con el conocimiento, sin darnos cuenta, podamos dañar el camino de muchas almas. Por eso el Señor permitió que ellos fueran a buscar comida. Y fueron a buscarla a no sé qué aldea, menciona allí la Biblia.
Y entonces Jesús se quedó solo como una oportunidad tan importante para ayudar a esta mujer. Y la Escritura sigue diciendo, porque los discípulos, dice el verso 8, habían ido a la ciudad a comprar de comer. Verso 9, y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque los judíos no tratan con los samaritanos. Ahora yo les pregunto algo, ¿por qué los judíos no se llevaban con los samaritanos? ¿Cuál era el problema que había entre judíos y samaritanos? Que de tal manera el problema se había extendido varios siglos ya, de tal manera que era una burla tratar a un samaritano, era una burla saludar a un samaritano. Entre ellos no había una unidad de armonía. Creían en el mismo Dios, estudiaban las mismas escrituras, sin embargo estaban como separados. Después del exilio, ¿cuándo vino la separación entre judíos y samaritanos? ¿Cuándo vino? Después del exilio babilónico, los samaritanos se ubicaron en un monte que era el monte Gerizim, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasó con los samaritanos y los judíos? Cuando salieron del exilio, los samaritanos se casaron o casaron a sus hijos con extranjeros. Casaron a sus hijos con extranjeros. Y para los judíos ese fue un grave error. Era ilegal el casamiento de un judío con un extranjero. No se debía. Y entonces los judíos celosos condenaron a los samaritanos. No tuvieron más nexos con ellos. De tal manera que el punto culminante, el clímax de ese problema fue cuando se reconstruyó el templo. Cuando el templo se reconstruyó, entonces los samaritanos dijeron, aquí está nuestra oportunidad, también nosotros podemos apoyar en la construcción del templo. Y los judíos les dijeron, no, porque ustedes han cometido pecado, han cometido abominación, casaron a sus hijos con extranjeros y eso Dios no lo acepta, así que no nos ayudarán porque sus manos tienen abominación, no nos ayudarán a construir el templo. ¿Y saben qué pasó después? Está bien. ¿No quieren que nosotros ayudemos a construir ese templo? Pues construiremos el nuestro. Y entonces los samaritanos construyeron su templo allá en el monte, en Gerizim, y allá adoraban. Y los judíos entonces adoraban acá en Jerusalén. Pasaron años, pasaron siglos y no se resolvía. No había reconciliación. Había odio y rencor. ¿Cómo es posible? Entre los que buscan el cielo no se lleven o se ataquen. Por años ellos resolvieron sus problemas, sin embargo quedó la etiqueta o la marca de que ellos habían cometido abominación. Y por eso los judíos no los trataban. Es cierto que los samaritanos cometieron errores por sus dirigentes, cometieron sus errores y cometieron algunas otras cosas idolátricas, pero el tiempo llegó y los samaritanos adoraban bien a Dios. Lo adoraban bien. Sin embargo, no se trataban, y por eso cuando la mujer aquí le dice al Señor, si judíos y samaritanos no se tratan, pero estaba Jesús allí. Y saben una cosa, el Señor es el lazo de reconciliación entre el cielo y la tierra. Amén. Él es la reconciliación. Si nosotros hablamos acerca de reconciliarnos aquí, no es nada fácil, tienen que pasar años, si es que pasan años, pero Cristo es nuestra reconciliación. Él es nuestra paz, dice la palabra del Señor. Nosotros como pecadores estábamos irreconciliados, separados de Dios porque el pecado nos separa de Él, pero Cristo Jesús vino a unir. Y muchas veces no lo entendemos, como no lo entendían los discípulos. Entonces, por esa razón, era la separación entre judíos y samaritanos. Más adelante también fue parte de lo político. No hay dos cielos, es un solo cielo y es un solo Dios. Es un solo Mesías, es un solo Hijo de Dios y un solo Espíritu Santo. Así que el Señor tuvo que hacer algo especial allí. Y buscó a una mujer. No sé quién es la persona más santa de Samaria. Yo no sé quién es la persona más consagrada de Samaria. Pero el Señor encontró una mujer y esa fue la puerta. Y no una mujer de no tan buena reputación. La Escritura sigue diciendo entonces,
Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías a él y él te daría agua viva. Miren lo que dice Jeremías. ¿Cuál era el problema de la nación judía? ¿Cuál era el problema de los samaritanos? ¿Cuál puede ser el problema del mundo en este tiempo? Jeremías, el capítulo 2, el verso 13, nos habla acerca de qué es el agua viva. Jeremías, capítulo 2, verso 13. Voy a leerlo desde aquí, ustedes pueden seguir con su vista. Jeremías 2:13 nos dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles son esos dos males, hermanos? Dejáronme a mí, dice allí, dejáronme a mí fuente de agua viva por cavar para sí cisternas rotas que no tienen el agua. Miren qué interesante. Cuando Jesús vino a esta tierra, todo el mundo había dejado el don de Dios, el agua de vida. A su mismo pueblo que vino, habían olvidado el don de Dios y lo habían dejado. Y todo pensamiento, tradición, ideología, costumbre, todas las costumbres y las tradiciones eran cisternas rotas. ¿Cuántas ideas, cuántas cosas bebemos de la vida, de las costumbres, de los usos y costumbres, de las supersticiones, de las ideas de nuestros antiguos, dejando la palabra de Dios? Y saben una cosa, por más que la gente beba de su idea, de su religión, de su costumbre, de toda su tradición, sigue teniendo sed. Conocí a la hermana Araceli Raya en los Estados Unidos. Araceli Raya es de Guadalajara. La hermana Araceli Raya llegó a los Estados Unidos con la intención de poder prosperar en la vida. Pero ella era la rezandera del templo católico en Guadalajara, cerca de Zapopan. Ella era la líder de la parroquia. Por años la parroquia no tenía una buena construcción, hasta que se decidió reconstruirla. Y entonces cuando ella vino a los Estados Unidos, le encomendaron que por favor hiciera una colecta especial, y cada mes Araceli Raya, la hermana, quizá nos esté viendo porque ella está conectada muchas veces, ¿saben qué? La hermana Araceli Raya hacía colectas cada mes y enviaba para la construcción de la parroquia. Y en una tarde, porque no voy a hacer largo esto, en una tarde dice que ella estaba con el control de la televisión buscando algo para ver diferente con su esposo al lado y sus dos hijas. Estaba ahí viendo y de repente, ¡pum!, entra al canal del Evangelio Eterno. Entra al canal del Evangelio Eterno y escucha un tema que habla acerca de la ley de Dios y habla acerca del sábado. Curiosamente, miren cómo Dios dirige. No hay coincidencias, hermanos y amigos. No hay coincidencias. Es la providencia que nos lleva al Señor. Y entonces ella, cuando vio, se quedó unos minutos viendo y escuchó un mensaje de predicador evangélico, ella siendo católica, y se quedó allí y le interesó tanto que corrió por su Biblia para comparar lo que allí se predicaba, y descubrió que exactamente la ley de Dios está vigente, y descubrió que el domingo no es el día de reposo sino el sábado. Y entonces le dijo a su esposo, ahí está, le dijo al esposo, ya encontramos la verdad. Por años he estado buscándola. Católica de muchos años, y ella es grande, católica de muchos años, llenándose de todas las tradiciones, de las fiestas y de tantas cosas que hay en el mundo católico que respetamos. No estamos criticando a los hermanos, amigos católicos, no. Porque cada quien tiene su estilo y ha crecido de esa manera por tradición en su, a veces familiar, su patrimonio familiar. Pero miren cómo Dios trabaja. Esta mujer con los samaritanos tenían siglos separados de esa verdad. Y entonces Araceli Raya, cuando descubrió la verdad, dijo, ahora sí. Y ese es su testimonio, lo he escuchado varias veces. Por fin llegué a la verdad. ¿Cuánta gente está en su denominación, en su congregación, haciendo lo que tiene que hacer, haciendo lo que aprendió, pero todavía sigue teniendo sed de la verdad?
Mucha gente está así. Mucha gente está así. Y entonces cuando ella descubrió la verdad, se unió a ella. Y ella es bautizada en la verdad presente. Y todavía ella dice que recuerdo, me da pena decirlo, dijo ella, pero todavía 3 meses más mandé mi colecta para la parroquia, dice, para la construcción de la parroquia. Dice, yo no sé qué va a pasar con mi familia, con mis amigos allá y con el sacerdote y con el que da las clases ahí en la iglesia católica, el que da la doctrina, ¿sí? Yo no sé qué va a pasar con él, pero yo ya estoy en la verdad. Y eso fue hace 3 años. Y ella está firme hasta el día de hoy en la verdad. Y ahora ella dice que predica. ¿Y saben qué hace ahora en la iglesia en Los Ángeles? Yo fui pastor de ella ya. Ella es la directora de la obra misionera y la testificadora número 1 de esta verdad. Entonces, esta mujer, la mujer, estaba pensando solamente en su necesidad física, en esa agua. Respondió Jesús y díjelo, si conocieses el don de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Le pedirías de él y él te daría agua viva. ¿Cuál es el agua viva? ¿Cuál es esa agua viva? Lo que rechazó el pueblo de Israel es el don de Dios, el plan de salvación, el ser obedientes a él. Olvidaron que Dios es un Dios de amor. Y por todo lo que adornaba la religión de los samaritanos y la religión de los judíos, no habían llegado al don de Dios porque lo habían rechazado. Y entonces Jesús vino para eso. Jesús trajo el don de Dios. Cuando Jesús se presenta, miren ustedes algo muy importante, cómo el Señor, cuando se presenta con Nicodemo, le habla de un nuevo nacimiento. Cuando se presenta con la mujer samaritana, le habla de un don, de un agua de vida. Es lo mismo que el Señor hace. Y entonces la palabra del Señor dice que llamó la atención a la mujer y dice la mujer, no tienes con qué sacarla. El pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Y no se daba cuenta la mujer que el agua viva lo tenía enfrente. Y entonces ella empieza a cuestionar a Jesús, padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebió y de sus hijos y su ganado. Entonces miren el proceso, cómo cuesta muchas veces llegar a las personas para llegar a la verdad. Y que han sido gentes que llevan 20 años estudiando y todavía no han entendido el don de Dios. 20 años. Conocí una persona de 10 años, de 5 años. Y hay personas que llegan en el momento, como la mujer samaritana, a entender ese don. El don de Dios. Ese don maravilloso es el amor de Dios manifestado en su Hijo Cristo Jesús. Amén. Es manifestado allí. Pero la mujer entonces, como estaba un poco olvidada, le dice, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Primero entonces reconoce a Jesús. Miren, la primera forma como ella reconoce a Jesús es como un patriarca. Porque había respeto por los patriarcas. Y cuando ella vio que él hablaba de un pozo y de una agua especial, de lo que hablaban los antiguos, entonces dijo, puede ser un patriarca. Y no se había dado cuenta que era el Señor. La Biblia sigue diciendo aquí, la palabra del Señor sigue diciendo, respondió Jesús, le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré para siempre no tendrá sed. El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte. ¿Para qué cosa? Para vida eterna. Es la presencia de Jesús el agua de vida. La mujer dice, Señor, dame de esa agua. Ya entendió que era un agua especial. Para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Está pensando a nivel todavía material. La mujer todavía está pensando a nivel material. Fíjense bien, si me van siguiendo, verso 15. Y entonces el Señor Jesús entra a su vida. Ve y llama a tu marido y ven acá. ¿Y qué respondió la mujer? No tengo. Dícele Jesús, bien has dicho. Y ya había un poco más de confianza, el corazón. Le dijo, porque 5 has tenido y el que ahora tienes, ¿qué cosa? No es tu marido, verso 18. Verso 19, entonces ella reconoce a Jesús como ¿qué cosa? Como profeta. Usted me sabe las cosas. Dícele la mujer, Señor, paréceme que tú eres un profeta.
Primero lo reconoce como patriarca, luego lo reconoce como profeta. Miren el camino ascendente que va siguiendo esa mujer y cómo el Señor va paso a paso creciendo en su corazón. Y entonces ella entró a otro tema. Después que le reveló su vida, ella no dijo nada, solamente entendió que parecía que él era un profeta. Verso 20, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Ya entró a lo que el Señor Jesús quería. Ya entró a la polémica de que qué día debo adorar. Pero si nosotros adoramos el domingo, porque el domingo mis abuelos y tatarabuelos así, todo el tiempo así viene la adoración. Lutero también observó el domingo y era protestante y evangélico. ¿Por qué vosotros decís que el sábado? Miren el punto. Y Jesús no quiso ofender a la mujer, pero sí le dio a conocer la verdad. ¿De qué manera? Con mucho amor y tacto. La palabra del Señor sigue diciendo aquí. Dícele Jesús, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este momento, vosotros, dice el verso 22, ya tenía confianza la mujer con el Señor Jesús. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud o la salvación viene ¿de dónde? De los judíos, no viene de los samaritanos. ¿Por qué venía de los judíos la salvación? Porque realmente venía de los judíos. En el año 457 se le dio a los judíos los 490 años, las 70 semanas donde era su gracia y oportunidad para presentar el evangelio a todo el mundo. Pero dijo el Señor a la mujer, la hora viene. ¿Qué más le dijo? La hora viene. Y la hora es, le dice también. Y la hora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿cómo, hermanos? En espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y el que le adore en espíritu y en verdad es necesario que le adore. Hermanos, esto es algo muy importante para la mujer, para los judíos y para nosotros. Amén. La mujer creía que allí en Jericín, los judíos creían que allí en el templo, pero viene el Señor Jesús y dijo, la hora viene cuando ya no ni en el templo ni en Jericín, sino en espíritu y en verdad. ¿Y eso qué significa? Es cierto que la verdad la tenían los judíos, es cierto que la verdad la tiene la Corporación Adventista, la tiene, porque desde 1844 se la dieron. Pero ha llegado el momento donde el Señor, donde se invoque la presencia de Dios en su verdad. Amén. Los judíos estaban condicionados a un templo y donde quiera que estaban en cualquier parte oraban hacia su templo que estaba en el oriente. Todo era el templo. Y es más, ¿saben una cosa que pasó allí? Llegaron a adorar tanto el templo que dejaron al Señor del templo. Y lo dice Jeremías y lo dice Ezequiel. ¿Qué decían ellos? Templo de Jehová, templo de Jehová. Y el Señor ya no estaba con ellos. Ya no estaba con ellos. ¿Cuánta gente llega a ciertos lugares, pasa por ciertos lugares, invoca ahí a su Dios y ya el Señor no está? ¿Dónde está el Señor? Lo que dice la Biblia, en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? Cuando en Deuteronomio el Señor dice cómo deberíamos amar a Dios, ¿de qué manera lo dice? Y amarás al Señor tu Dios, ¿de qué manera? ¿Y qué más? Amén. Ahora yo pregunto, ¿en qué lugar se le debe amar y adorar a Dios? Según Deuteronomios. En el corazón. ¿Se dan cuenta? No necesitamos una catedral. No necesitamos un templo. No necesitamos una organización. No necesitamos ningún sistema, porque la gente escucha la campana y sale corriendo como si ahí está Dios. Dios está en el corazón, porque así le gusta que le adoren. Amén. Eso significa adorar en espíritu. Y ahorita les digo lo que significa verdad. Pero la adoración en espíritu es donde le invoques. Mateo 18. Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ¿qué cosa? Ahí estoy yo. Dice también la palabra del Señor. Donde se invoca al santo y sublime, ahí está el Señor. Amén. Amén. Donde se guardan sus mandamientos, donde se respeta su sello, su santo sábado, el Señor allí está. Y para comprobar esto con el espíritu de profecía, recordamos algo muy importante en el libro Alza tus ojos, la página 313. ¿Qué es la iglesia?
¿Qué es la iglesia? Mucha gente piensa que la iglesia es una catedral. Mucha gente piensa que la iglesia es un templo. No, hermanos, este es el edificio. Pero la iglesia somos nosotros. ¿Quiénes? Las almas fieles que aman a Dios y ¿qué cosa? Y guardan sus mandamientos. Amén. Esta es la iglesia. Gracias a Dios se hizo este lugar. Que no es un templo, es un salón. Pero ¿dónde nos reuníamos antes? En la casa. Y cuando invocábamos la presencia de Dios, ¿quién estaba allí? El Señor estaba con nosotros. Y aquí nos están viendo varios hermanos, que yo sé, a varios los conozco, se reúnen en casas. Y ellos, como no tienen un lugar donde congregarse, porque no hay verdad presente cercana en esos lugares, ellos están unidos a nuestro culto aquí, desde su hogar. Y aunque no estuvieran unidos, ellos hacen su culto, su alabanza, su adoración allí, en su hogar. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, el Señor se manifiesta poderosamente ahí. Amén. Entonces, la iglesia no es la gran catedral. Iglesias nominales, donde quiera, bajo un árbol, aunque sea algo muy sencillo, donde se invoque la presencia del Santo y Sublime, el Señor está allí. ¿Saben dónde está? ¿Dónde es la iglesia? Donde haya reverencia para Dios y se le adore a Él. No se adore a nadie más. Donde se le adore a Él. Donde se usa el lugar, el día de adoración, hermano, donde se usa el día de adoración. Por ejemplo, el sábado. ¿Para qué es el sábado? ¿Para qué es el sábado? Claro, pero si el sábado se está usando para festejar, para hacer fiestas, para festejar cualquier otra cosa y para hacer cualquier fiesta pagana, el Señor no está ahí, Él no se manifiesta ahí. Es el santo y sublime el que se adora y entonces eso se convierte en iglesia. Usted si está en su casa, invoca al Señor y le es reverente, le es obediente y guarda sus mandamientos, esa es su iglesia. Amén. Esa es la iglesia, hermanos. Y entonces el Señor le está diciendo a la mujer, la hora viene. Cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu significa que con todo nuestro corazón seamos fieles y obedientes al Señor y guardemos sus mandamientos en espíritu. ¿Sí? Donde quiera que estemos tenemos que ser reverentes al Señor. Y luego le dicen espíritu y en verdad. ¿Qué significa la verdad? ¿Qué es la verdad, hermanos? La palabra de Dios. Corazón, con nuestra mente y a través de su palabra, lo que está escrito aquí. Esto es lo que el Señor Jesús le está diciendo a la mujer y la mujer lo entendió. Entonces, ya no había preocupación de ser judío o de ser samaritano. Ya había llegado el don de vida allí, Cristo Jesús, y ahí lo iban a empezar a adorar. En el año 34 los judíos fracasaron como pueblo de Dios. Ustedes saben bien la historia. Y entonces el evangelio fue dado ¿a quiénes? A los gentiles. Y entonces se reunían en diferentes casas o sinagogas o salones. Y el templo, aunque seguían haciendo rituales, ya la presencia de Dios no estaba allí. ¿Cuánto pasa en este tiempo, hermanos? Usted revise los templos pentecostales, bautistas y todo tipo de templo. Si se guardan los mandamientos, Dios puede manifestarse. Si guardan el sábado, que es lo que dice la Biblia, Dios puede manifestarse allí. Si se alaba y adora a Dios, Dios puede manifestarse. Pero si no están haciendo lo que el Señor dice en espíritu y en verdad, entonces cuidado donde adoramos. Cuidado donde se está adorando. Y menciono esto en relación también a los templos adventistas corporativos. ¿Cuánta gente llega a las 11 de la mañana para escuchar un tema de 10, 15 minutos de pura risa? ¿Ustedes creen que Dios está ahí? No está, ya no está allí. Entonces no le están adorando en el espíritu ni en la verdad. El espíritu y verdad menciona que nuestra vida debe ser espiritual. De esa manera se le busca al Señor y a través de su palabra. A la ley y al testimonio. Biblia y espíritu de profecía es lo que conduce y hace que sea una iglesia. Miren algo muy importante. Cómo la mujer no entendía. Tampoco Nicodemo entendía. Tampoco los judíos entendían, los fariseos. Porque el Señor Jesús dijo algo importante. Acuérdense. Derribaré este templo y en 3 días lo edificaré. ¿Se acuerdan? Juan 2 y 3 menciona exactamente lo mismo. En 3 días lo derribaré y edificaré este templo. Y la gente pensaba que hablaba del edificio. Y le dice a Nicodemo, te es necesario, si quieres ver el reino de Dios, ¿qué cosa? Que nazcas de nuevo.
¿Lo entendió? No lo entendía, aunque después lo entendió. ¿Y qué le dice a la mujer? Es necesario que tomes agua de vida. ¿De qué está hablando el Señor? Del edificio. No está hablando del nacimiento normal de un niño. No está hablando del agua física. Está hablando de todo de manera espiritual. ¿Por qué mucha gente no entiende la verdad? Porque se va a otro nivel. Y el Señor, para que podamos entender su verdad, tenemos que crecer al nivel espiritual. Necesitamos el don del Espíritu Santo. Amén. Amén. Es el don del Espíritu Santo. Entonces el Señor Jesús está diciendo, ¿de qué nos sirve tanta información, tanta erudición, si no tenemos el Espíritu Santo? Y mucha gente no está entendiendo. ¿Por qué? Porque hay espíritus inmundos, número uno. Y número dos, porque algunos están desconociendo la persona y el trabajo del Espíritu Santo. Todo esto es espiritual, hermanos. Y por esa razón, el Señor le habla a esta mujer de esa manera. Pero luego ella dícele a la mujer, el verso 25, vamos a ir terminando. Dícele a la mujer, sé que el Mesías había de venir, el cual se dice el Cristo. Y cuando Él viniere declarará todas las cosas. Dícele Jesús, yo soy el que habla contigo. Y ahí fue una bomba especial para esa mujer. Y en esto vinieron sus discípulos y maravilláronse de que hablaba con la mujer, mas ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a aquellos hombres, venid y ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, quizá este sea el Cristo. Y salieron de la ciudad y vinieron a él, y entre tanto que los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él, ¿qué dijo el Señor? Yo tengo otra comida, dice aquí. Yo tengo otra comida, comer que vosotros no saben. Y los discípulos dijeron, ¿será que alguien le trajo de comer? ¿Y qué contesta el Señor Jesús? Verso 34. Mi comida, ¿qué cosa es? Que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahora yo les pregunto, ¿qué significa la comida de Jesús? ¿Y por qué Él se satisfacía de esa comida? ¿Qué significa la comida de Jesús? Porque Él no comió. Tenía sed, pidió agua, quizá tenía hambre física, pero luego, cuando empieza a ver un alma sedienta y perdida, empezó a llenarse. Su comida era espiritual. ¿De qué sirve que nos llenemos físicamente de tanta comida si estamos vacíos del Espíritu Santo? Si no tenemos el don de la vida. Y los discípulos no lo entendían. Es cierto que había que comer, es cierto que tenemos que comer después del culto, pero hay otra comida más importante que nos hace falta. Mucha gente no entendemos que el Señor ha dejado nuestra vida espiritual y debe nutrirse, debe alimentarse. ¿Y cómo se alimenta la vida espiritual? Con la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cómo se alimenta la vida espiritual? En oración. ¿Cómo se alimenta la vida espiritual? En consagración. ¿Cómo se alimenta la vida espiritual? En adoración al Dios, en alabanza. ¿Y cómo se alimenta la vida espiritual? ¿Y por qué Jesús estaba satisfecho? Porque había testificado del amor de Dios. Amén. Hermanos, ¿cuánta falta nos hace esa comida? ¿Cuánta falta nos hace? ¿Saben una cosa que sentía Jesús cuando predicaba? Se sentía como cuando uno después de que come. ¿Cómo se siente después de comer usted físicamente? Estoy satisfecho. Ya no tengo apetito y estoy contento. Estoy tranquilo. Nosotros no estaremos tranquilos ni satisfechos hasta que cumplamos la misión que nos ha dado. La comida del cielo, la comida de Dios, la comida de la deidad es la salvación de las almas. Amén. Jesús estaba satisfecho. Llegaron las personas de Samaria, escucharon el mensaje y luego, ¿saben una cosa? Le dijeron a la mujer, ya no creemos por tu dicho. Y es difícil que le crean a una mujer. Ustedes saben ese dicho famoso, machista. Es difícil que le crean a una mujer. Y le dijeron a ella, ya no creemos por tu dicho, sino ¿por qué creyeron? Porque hemos visto y oído. Y pidieron que Jesús, el judío, se quedara 2 días más. Y entonces llegó la reconciliación que el Señor quería hacer con su pueblo, con su iglesia en Samaria. Llegó esa reconciliación. Entonces el Señor se casó con su iglesia porque Jesús es el esposo. Y se casó con su iglesia junto al pozo de Jacob. Como habían hecho los demás matrimonios físicos, ahora se había hecho un encuentro y una unión y un pacto espiritual. Amén. El Señor desea que estemos junto al pozo de Jacob, en el agua de vida. ¿Sí? ¿Y saben qué? El Señor le dijo a sus discípulos para terminar, los campos están maduros, hay que ir a predicar el evangelio. Y entonces, ¿qué pasó con la mujer?
¿Qué pasó con ella? Ya no se supo más de ella. Sin embargo, la experiencia de esta mujer aquí se hizo famosa en todo el mundo. No se sabe el nombre de ella. No se conoce más acerca de ella. Pero ella, al platicar con Cristo Jesús, fue una mujer convertida totalmente. Tuvo un nuevo nacimiento, probó el agua de vida. Y el Señor la hizo misionera y la hizo instrumento para la salvación de las almas. Amén. Ahora imagínense ustedes. ¿A quién hubiera escogido el Señor de Samaria para poder hacer que el Evangelio entrara allí? ¿Quién era la persona más consagrada, más santa de Samaria? ¿Quién era la persona que más sabía? ¿Quién era el pastor? El Señor no usó a nadie. ¿A quién usó? A una mujer. ¿Y escogió a la mejor mujer? ¿A quién escogió? Dense cuenta. Trabaja el cielo. Por eso dice la Escritura claramente, lo que para nosotros no es posible, es imposible, para Dios todo es posible. Amén. Todo es posible. Prosperar, encontrar la verdad, convertir a un hijo, a un esposo, a una esposa. Tantas cosas que nos rompen la cabeza y las pedimos diariamente. Para Dios todo es posible. Y ahora yo les digo algo muy importante. O díganme, o hago otra pregunta. ¿Quién es la persona la peor persona en este lugar? ¿Quién es la peor persona? ¿Saben una cosa? El Señor no está investigando la vida de nadie. El Señor está solamente tocando la puerta de los corazones. Y si el Señor eligió a una mujer mala, de mala reputación, ¿qué no podrá hacer con nosotros hoy? Amén. Amén. ¿Cuántos quisieran esta mañana, hermanos? ¿Cuántos quisieran esa experiencia que tuvo esa mujer? Esa experiencia de los samaritanos, que aunque ya no esperaban nada, en su sed del alma por salvación, encontrar a Cristo nuevamente hoy. ¿Cuántos quisieran? Amén. Vamos a colocarnos de pies. Hermanos, si el Señor usó lo peor de Samaria, ¿cuánto más no puede hacer por sus hijos hoy? Amén. Dios es maravilloso y es poderoso. El don de Dios, Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, hoy está con nosotros. Vamos a cantar un himno. ¿Qué número es el himno? ¿Quiere ser salvo de toda maldad? 290. Vamos a cantar este himno y después de entonar las estrofas de este himno, haremos una oración especial de consagración. ¿Cuántas cosas han pasado en nuestra vida? No lo sé. ¿Qué tipo de vida tenemos? Tampoco lo sé y no nos interesa la vida de nadie. Lo que más nos interesa es que el don de Dios hoy llegue a nuestra vida. Amén. Entonemos las estrofas de este himno. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin
sangre que Él vertió. Amén. Hermanos, antes de hacer la oración, ¿cuántos tienen sed en su alma y desean que Cristo, el don de la vida, el agua de vida, llegue a su vida? Amén. Todos aquellos que tengan esa necesidad, el Señor hoy les suplirá su sed. Él es el agua de vida. Hoy estamos junto al pozo de Jacob y el Señor quiere hacer un compromiso con su pueblo. Quiere hacer un compromiso personal con cada uno de sus hijos. Yo no sé qué estés pensando, pero el cielo sí está pensando en ti. El Señor desea que renovemos nuestra vida con Él, que nazcamos de nuevo como Nicodemo, que tomemos del agua de vida como la samaritana. El Señor desea nuestra salvación. Y si eso desea Él, ¿qué deseamos nosotros? ¿Cuántos en esta mañana desearían que Cristo llegue a su corazón? Amén. ¿Cuántos en esta mañana quisieran que de manera especial se orara para que en este día Cristo haga un pacto con ustedes? Cristo sacie su vida. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Quiere pasar al frente? Los que tengan ese deseo en su corazón de hacer un compromiso con el cielo, que sientan esa necesidad del alma, esa sed. Dios le bendiga, hermana Marilo. Todos los que quieran venir, que sientan como aquella mujer la necesidad de salvación, de saciar esa sed del alma, pueden venir aquí. Pásale, hermana. Cristo viene pronto, amigos y hermanos, y Él nos está buscando. Así como Jesús buscó a la mujer samaritana, así como también Nicodemo encontró a Jesús, esta mañana el Señor viene a tu vida también. Él viene a nuestra vida. Y Él desea que nosotros hoy seamos diferentes. ¿Habrá alguien más que quiera venir? Que quiera que el Señor llegue y entre a su corazón. Ese don de vida, ese don del agua. El Señor les ayude y les bendiga. Dios les bendiga, hermano. El Señor obra a través de su Espíritu Santo. Y Él desea que nosotros hoy seamos saciados con el agua de vida que salta, que es Cristo Jesús. Amén. Sí, hermanita. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marilu Palomino. Llevamos mucho tiempo de ser cristianos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero hoy están surgiendo muchas cosas dentro de la organización de la Iglesia Adventista. Entonces, ha habido muchas cosas, muchos cambios que yo no estoy de acuerdo. Y la verdad, dice la palabra de Dios que donde 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está. Mi madre murió, pero yo sé que Dios, cuando Cristo venga a esta tierra, yo la voy a volver a ver. Amén. He tenido problemas, dificultades. Hace 2 años, yo le hablé al pastor Nelson, por medio de Irma, que había una hermana que se estaba debatiendo entre la vida y la muerte en el ISSSTE. El pastor fue, hubo una pequeña discusión con sus hijas, pero al final el pastor oró por ella en el ISSSTE. Dios es grande, su familia se desbarató, se desintegró, y yo le dije a la hermana Naceli, no tengas temor, Dios está con nosotros. Y un día le digo, si yo me muero antes, vamos a la iglesia. El pastor tuvo la gentil de volver a ir allá y se reconcilió, pero yo sé que cuando Cristo venga a esta tierra, la hermana Araceli va a resucitar como Amén. que hemos escuchado. Hace 1 año y medio yo me encontraba en el estado de Veracruz. Yo le hablé, pasó una cosa súper chistosa, porque estábamos hablando de la muerte y un muchacho lo mataron. Y yo en esa noche tuve una cosa pesada dentro de mi cuerpo. Eran las 3 de la mañana, yo me conecté en las redes sociales y le dije al pastor a las 3 de la mañana y él estaba conectado y le digo, pastor, por favor ore. Pero había una cosa pesada en mi cuerpo. Yo me encontraba muy grave en el hospital de Poza Rica, le hablé a él oró, el pastor Villarreal, y no me mocharon mi pie, según que era pie diabético, pero no era un callo.
y Dios me está restaurando. Y al regresar a México, a mí me picó una araña violinista. Por la gracia de Dios estoy aquí. Irma, le hablé a Irma y fue ella al hospital, porque aquí no me atendieron en Los Reyes. Pero por la gracia de Dios no sé por qué pasó, por qué estoy aquí, porque yo estaba entre la vida y la muerte. Irma me llevó al hermano Víctor, oraron, me ungieron. Luego fue otro hermano que se llama Alfonso, de Nesa, de la iglesia de Nesa. Y lo que pasó fue que me ungieron 2 veces. Perdí el conocimiento y yo no supe nada. Pero yo le hablé al pastor de la iglesia de Embarcadero, al pastor Pichal. Él fue, pero fue mal. No sé, estaba enojado. No lo dejaron entrar. Y cuando él oró por mí, me ungió, al momento de 1 hora después se me pudrió mi pierna, porque estaba bien mi pierna. No había necesidad de esto, pero cuando salió el pastor de la iglesia adventista, de ahí de Embarcadero, se me pudrió todo y yo pregunté por qué. ¿Por qué? Y todo, desde aquí hasta acá está podrida mi herida. Pero ¿saben qué, hermanos? Hoy yo puedo testificar ante Dios y todo el mundo que Dios es grande y poderoso. Amén. Orando y ayunando en la noche me dicen que estoy loca. Me dicen mis vecinos que yo estoy loca porque yo a la 1, 2, 3 de la mañana no puedo dormir. Yo canto, yo alabo a Dios. Pero Él nunca me ha dejado. Y como dijo el pastor hoy, debemos de buscarlo. No es necesario ir a una denominación, a una iglesia, sino que hay que buscarlo de corazón. Amén. Porque Dios está en nuestro corazón y esta es la iglesia remanente que nosotros debemos de compartir y dar testimonio. Ahora yo les puedo decir, estas lágrimas son de felicidad, que Dios me ha estado levantando. Los médicos están sorprendidos de la misericordia que ha hecho, porque me dijeron, llevo 11 meses que no piso el hospital. Bueno, fue en febrero que yo salí. Y hasta ahorita no he llevado mi dieta como por falta de dinero. Dios me ha abierto las puertas porque el tratamiento es carísimo, carísimo, que me ha costado mucho dinero, pero Dios ha proveído. Amén. Tengo el seguro social, sí, pero ¿saben qué, hermanos? Los médicos se han quedado sorprendidos. Que Dios está obrando, Dios está trabajando. Ahora puedo decirles y enseñarles que es verdad. Mi herida estaba muy, que me iban a amputar mi pierna, pero ahora mi herida está así, ya. Las personas que me visitaron en el hospital se dieron cuenta, Irma y otras personas. Y ahora, hermanas, lo único que es que perdí mis tendones, quizás ya no pueda flexionar, pero gracias a Dios camino. Amén. Pero me canso mucho. Una hermana de la iglesia me fue a dar la predicación y la escuela. Estudiamos y me obligó, el 15 de febrero me obligó a bajarme de la cama. Yo no podía caminar y no me hizo. Todo el sábado estuvimos orando y ella estuvo ahí en el hospital, y como ella es enfermera, era de Los Reyes, ella es miembro de la iglesia adventista. Ella es enfermera y me hizo y dice, vas, y me estuve insistiendo, hermanos. Yo tenía miedo, yo temblaba de las piernas y le pedimos a Dios, y desde ese momento, pues de ahí empecé a dar pasitos, pero ya, Dios está haciendo la obra. Y pues sí me ha costado, pero hace 15 días me eché a andar a caminar sin bastón y sin pero es despacito porque sí me puedo caer, pero gracias a Dios está haciendo la obra y puedo testificar que Dios es poderoso. Amén. Si no reclama, como la mujer que ya llevaba 12 años de flujo, que dice, si tan solo tocase el manto, seré salva. Y si nosotros tenemos fe, hermano, no es tan fácil ser cristiano. Me han atacado, ha habido problemas en mi familia, incluso violencia intrafamiliar, pero ella está orando, y Dios, un día salí y
quiso Dios que yo denunciara a mi hermano. ¿Y saben qué, hermanos? Si uno ora y le pide a Dios, Dios es grande y poderoso. Y le doy gracias a Dios que estoy en la verdad y tratamos de guardar el sábado, porque este es el camino que lleva a la vida eterna. Gracias, hermanos. Bueno, ese testimonio no estaba en la lista, pero damos gloria a Dios por eso. Y me da gusto de conocerla porque no la conocía y no pensaba conocerla hoy, pero Dios hace milagros y hoy los está haciendo y quiere seguir tocando los corazones. Dejemos que Él haga su obra y que nos dé el agua de vida que salta para vida eterna. Vamos a arrodillarnos para hacer la oración final. Nuestro Padre y nuestro Dios, te alabamos grandemente. Gracias, Señor, porque lo que hiciste con Nicodemo, lo que hiciste con la mujer samaritana, con Simón, con los leprosos, lo que hiciste con María Magdalena, todo lo que hiciste con Zaqueo, con Leví, lo vuelves a hacer hoy nuevamente. Gracias porque hay disposición en los corazones sedientos de ser saciados por el agua de vida que es Cristo Jesús. Queremos ser salvos de toda maldad y hay poder en Jesús. Que lo que no ha sido para nosotros posible, para ti todo lo es, Señor. Gracias por sanar a tu hija Marilú. Bendícela. A tu hija Irma, que fue el nexo para conocer aquella familia donde fuimos a ungir a esa persona. Pero Padre, lo más importante es que hoy tú estás con nosotros. Bendice esta iglesia. Por algo dejaste esta congregación, Señor, y este saloncito donde se reúnen tus hijos de la verdad presente aquí en Chimalhuacán, que siga alumbrando los corazones por medio de Cristo Jesús. Rogamos, Señor, que derrames tu Espíritu Santo, nos hagas más espirituales cada día para conocer tu camino y tu verdad. Tú sabes que aquí hay muchas personas que por primera vez han venido. Señor, tú las conoces. Permite que no regresen vacías, que regresen llenas del Señor Jesucristo. Ayúdanos a entender que tú estás con aquellos que te invocan en espíritu y en verdad. Señor, perdona nuestros pecados, conságranos a ti y resuelve nuestra vida para la eternidad. Rogamos, Señor, que bendigas a todos tus hijos que se han acercado hoy y que durante las horas del sábado podamos seguir conectados a esa fuente de vida, ya que Cristo viene pronto. Conságranos, Señor, y bendícenos siempre. Colocamos en tus manos a todos tus hijos hoy. Permítenos ver la cercanía de tu venida y estar preparados. Gracias por tu amor infinito y poderoso. También te damos gracias, Señor, por el alimento espiritual que nos llena por la salvación de las almas y la predicación del Evangelio. También te pedimos por el alimento material que hemos de tomar dentro de un momento, que sea también para gloria tuya. Quédate con nosotros, Señor, y bendícenos a todos, hoy y siempre, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos, pueden pasar a su lugar. Bendiciones, felicidades. Dios les bendiga.